Bienvenidos a vuestro santuario del salseo, al epicentro de la primicia, al lugar donde los secretos de Hollywood se revelan como flores en primavera. Aquí en este vuestro canal, donde el no nos rendimos es nuestro lema y la verdad nuestro combustible, vamos a sumergirnos hoy, damas y caballeros, en un misterio digno de Agatha Christie, un enigma envuelto en tul y encaje, un secreto susurrado entre los muros de mármol de la élite turca. La boda de Demet Özdemir. Así es. La reina indiscutible de las comedias románticas que nos han robado el corazón, la sonrisa que ilumina la pantalla, la musa de Estambul, ha sellado su amor con el talentoso y apuesto Ozan Koç en una ceremonia que, madre mía, ha puesto a prueba nuestra capacidad de investigación como nunca antes. Una boda más secreta que la receta secreta de la Coca-Cola, más blindada que la bóveda de un banco suizo. Pero no para nosotros. Porque, como sabéis, aquí en este canal no hay muro que se resista a nuestra curiosidad insaciable. Sabíamos del compromiso, sí, las campanas de boda resonaban tímidamente en el horizonte, pero la información era tan fragmentada, tan críptica, que parecía un jeroglífico indescifrable. Pero no temáis, fieles seguidores. Armados con nuestros contactos, nuestras fuentes infiltradas y una determinación a prueba de bombas, hemos desenterrado un tesoro de información que os dejará, literalmente, con la mandíbula desencajada. Así que acomódate en tu sofá favorito, prepara esa bebida que te reconforta el alma, y abróchate el cinturón. Porque este vídeo es un viaje en montaña rusa a través de exclusivas, primicias, detalles jamás revelados, rumores confirmados y desmentidos con contundencia y todo, absolutamente todo, lo que necesitáis saber sobre la boda que ha mantenido al mundo del espectáculo en vilo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de salseo, permíteme una súplica. Si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este oasis de información privilegiada, suscríbete. Activa la campanita, ese pequeño símbolo de la alerta máxima, para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Y a vosotros, mi familia, mis fieles seguidores, a quienes debo cada suspiro de éxito de este canal, gracias. Mil gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestros likes que nos dan alas, por vuestros comentarios que nos inspiran. Así que dadle un buen like a este vídeo, demostradme que queréis más de este contenido explosivo, y sumerjámonos en el universo de Demet Özdemir. Demet, la musa esquiva. Siempre ha preferido la sombra al reflector cuando se trata de su vida personal. A diferencia de tantas estrellas que nos abruman con la hiperexposición en redes sociales, ella ha tejido un velo de misterio alrededor de su intimidad, enfocándose en su trabajo y protegiendo celosamente su corazón de las miradas indiscretas. Y esa aura de secretismo, mis queridos amigos, ha convertido esta boda en algo aún más fascinante, un rompecabezas que nos ha mantenido despiertos hasta altas horas de la noche. Ozan Koç, el galán de la canción y la actuación, el príncipe azul turco, era el hombre que ocupaba su corazón. Una relación que parecía sólida, un amor que florecía bajo la luz de los focos, pero ¿una boda secreta? Esa era una pregunta que gritaba por una respuesta. Las primeras señales, como pequeños temblores antes de un terremoto, empezaron a sentirse hace unas semanas. Una foto borrosa, casi fantasmal, capturada por un paparazzi perspicaz. Un comentario fugaz en una revista de farándula. Nada concreto, pero lo suficiente para desatar la histeria colectiva entre los fans más devotos. Se hablaba de una ceremonia íntima, un círculo selecto de invitados, un escape del bullicio asfixiante de Estambul. Algunos incluso fantaseaban con una boda en un paraíso lejano, una playa de arena blanca bañada por aguas turquesas, un refugio donde la privacidad y la tranquilidad fueran el pan de cada día. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas nos carcomían el alma. Gracias a nuestros informantes, cuyos nombres permanecerán en el anonimato para protegerlos de posibles represalias, podemos confirmar que la boda se celebró, efectivamente, en un lugar digno de un cuento de hadas moderno, un lujoso hotel boutique en las afueras de Estambul, un oasis de paz rodeado de la exuberante naturaleza turca y con vistas panorámicas al majestuoso mar. Un enclave perfecto para una celebración discreta, elegante y, sobre todo, íntima. Pero, ojo al dato, la discreción no pudo silenciar por completo los ecos de la fiesta. Poco a poco, como gotas de agua que horadan la roca, los detalles comenzaron a filtrarse. Se rumorea, y este rumor tiene una base muy sólida, que el vestido de Demet fue diseñado por uno de los modistos más prestigiosos de Turquía, un genio de la aguja cuya identidad prefiero no revelar para evitarle la atención mediática no deseada, pero os aseguro que era una obra maestra, una oda a la belleza y la elegancia.
Un diseño clásico pero con un toque moderno, sofisticado pero cómodo, perfecto para una novia que irradiaba felicidad por cada poro de su piel. La lista de invitados, como era de esperar, fue un ejercicio de selección digno de una sociedad secreta. Apenas familiares y amigos íntimos de la pareja, así como algunos compañeros de profesión cuidadosamente elegidos. Entre los rostros conocidos, se susurra la presencia de algunas de las actrices más icónicas de las series turcas, nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Pero para evitar posibles malentendidos, prefiero mantener la boca cerrada. Imaginaos el nivel de glamour que impregnaba esa fiesta. Era como una alfombra roja condensada en un espacio íntimo. Pero la joya de la corona, la guinda del pastel, la noticia que ha incendiado las redes sociales y ha provocado infartos entre los fans más leales, es la filtración de algunas fotos y vídeos de la boda. Sí, lo habéis leído bien. A pesar de los esfuerzos titánicos por mantener la privacidad a toda costa, algunas imágenes han escapado al control de la pareja y han comenzado a circular por internet a la velocidad de la luz. Y lo que hemos visto es simplemente espectacular. Demet, radiante como nunca, iluminando la noche con su sonrisa. Oğuzhan, visiblemente emocionado, con la mirada llena de amor y admiración. La decoración, exquisita hasta el último detalle, una sinfonía de flores, luces y colores. La música animada y vibrante llenando el aire de alegría y celebración. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, un sueño hecho realidad. Una de las fotos que ha causado mayor revuelo muestra a Demet y Oğuzhan bailando su primera canción como marido y mujer. Se les ve sonrientes, agarrados con ternura, disfrutando de cada segundo de ese momento mágico e irrepetible. Se podía sentir la conexión que les une, la promesa de un amor eterno. Otra imagen cargada de emotividad muestra a Demet abrazando a su madre, con los ojos inundados de lágrimas de felicidad. Un gesto que refleja el profundo amor y la complicidad que existe entre ellas, un lazo inquebrantable que ha sido su mayor apoyo a lo largo de su vida. Pero no todo ha sido un camino de rosas, como es habitual en este tipo de eventos donde las emociones están a flor de piel y las copas de champán fluyen sin control. Se rumorea, y este rumor tiene bastante credibilidad, que hubo un pequeño altercado entre algunos de los invitados, provocado quizás por el exceso de alcohol o por viejas rencillas que salieron a la superficie en el momento menos oportuno. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y la fiesta pudo continuar sin mayores sobresaltos, aunque algunos de los presentes aseguran que la tensión se palpaba en el ambiente. Otro detalle que ha generado controversia y ha desatado todo tipo de especulaciones es la ausencia de algunos de los amigos más cercanos de Demet. ¿Por qué no fueron invitados a la boda? ¿Acaso existen problemas o rencores ocultos que desconocemos? Las teorías conspirativas no han tardado en aparecer, pero hasta el momento no hay confirmación oficial de estas informaciones, por lo que debemos tomarlas con pinzas y no caer en el juego de las suposiciones. Lo que sí es una verdad irrefutable es que Demet y Oğuzhan han comenzado su vida de casados con una inmensa ilusión y un optimismo contagioso. Se les ha visto juntos en varias ocasiones desde la boda, disfrutando de su tiempo libre, paseando de la mano por las calles de Estambul y demostrando al mundo que su amor es más fuerte que nunca. Incluso se rumorea que están planeando una luna de miel de ensueño en un destino exótico y paradisíaco, aunque todavía no se sabe con certeza dónde irán. Algunos apuestan por las playas de Maldivas, otros por las selvas de Bali, y otros por las ciudades románticas de Europa. Tendremos que esperar para descubrirlo. Ahora, vamos a analizar con lupa algunos de los detalles más jugosos de la boda. Por ejemplo, el menú. ¿Qué delicias culinarias degustaron los invitados? Según nuestras fuentes, la comida fue simplemente exquisita, una fusión perfecta de platos tradicionales turcos y creaciones culinarias más modernas y sofisticadas. Se dice que hubo una gran variedad de opciones para satisfacer todos los paladares, incluyendo platos vegetarianos y veganos para aquellos que prefieren una alimentación más saludable. El pastel de boda, como era de esperar, fue una obra de arte comestible, un diseño de varios pisos decorado con flores frescas, detalles dorados y un sinfín de adornos que lo convertían en una auténtica joya. En cuanto a la música, la fiesta contó con la presencia de varios DJs y músicos en vivo que animaron la noche con sus ritmos pegadizos y sus melodías envolventes. Se dice que Demet y Oğuzhan son grandes amantes de la música turca, y que incluyeron muchas canciones de sus artistas favoritos en la lista de reproducción. También hubo momentos para el baile y la diversión, con todos los
invitados dando rienda suelta a su energía en la pista de baile y celebrando el amor de la pareja. Pero más allá de los detalles materiales y los lujos ostentosos, lo que realmente importaba era el amor y la felicidad que se respiraba en el ambiente. Se podía sentir la conexión especial que existe entre Demet y Othan, la complicidad que comparten y el deseo de construir un futuro juntos, lleno de sueños, proyectos y aventuras. Y eso, mis amigos, es lo que realmente hace que una boda sea inolvidable, un recuerdo que permanecerá grabado en la memoria de todos los presentes. Ahora, vamos a hablar de algo que sé que os interesa mucho, los regalos. ¿Qué obsequios recibieron Demet y Othan por parte de sus invitados? Pues bien, según nuestras informaciones, la pareja fue agasajada con una gran cantidad de regalos, desde objetos de decoración para el hogar hasta valiosos accesorios de moda y joyas deslumbrantes. Se dice que algunos de los regalos más originales fueron obras de arte únicas, viajes a destinos exóticos y experiencias personalizadas que les permitirán crear recuerdos inolvidables. Pero lo más valioso de todo, sin duda alguna, fue el cariño, el afecto y los buenos deseos que recibieron de todos sus seres queridos. Y hablando de seres queridos, no podemos olvidarnos de la familia de Demet y Othan. Se dice que ambos son muy unidos a sus padres y hermanos y que la boda fue un momento muy especial para todos ellos. La madre de Demet, como ya os he comentado antes, se emocionó mucho durante la ceremonia y no pudo contener las lágrimas al ver a su hija tan feliz y enamorada. El padre de Othan también se mostró muy orgulloso de su hijo y le dedicó unas palabras muy emotivas durante el brindis, resaltando sus virtudes y deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. En definitiva, la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç fue un evento inolvidable, una celebración mágica llena de amor, alegría, emoción y glamour. Una ceremonia discreta pero elegante, que refleja a la perfección la personalidad de la pareja y su deseo de compartir su felicidad con sus seres queridos. Y aunque se intentó mantener en secreto a toda costa, al final algunos detalles salieron a la luz y nos permitieron ser partícipes de este momento tan especial. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Demet y Oğuzhan? Pues bien, ambos tienen proyectos profesionales muy interesantes en marcha. Demet sigue cosechando éxitos en la televisión y el cine, y se espera que pronto protagonice nuevas series y películas que la consolidarán como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Oğuzhan también está muy centrado en su carrera musical y se prepara para lanzar nuevos álbumes y realizar conciertos por todo el país, conquistando los corazones de sus fans con su voz y su talento. Además, se rumorea con insistencia que la pareja está pensando en formar una familia y tener hijos en un futuro no muy lejano. Ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de ser padres, y no sería de extrañar que pronto nos den la buena noticia. Estaremos atentos para contároslo todo. Y para terminar, quiero compartir con vosotros una reflexión personal. Creo que la boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç es un ejemplo de que el amor verdadero existe y de que, a pesar de las dificultades y los obstáculos que puedan surgir en el camino, es posible encontrar la felicidad y construir una relación sólida y duradera. Ambos han sabido cultivar un amor basado en el respeto, la confianza y el cariño mutuo. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa al final del día. En resumen, en este vídeo hemos desenterrado los secretos mejor guardados de la boda de Demet Özdemir. Hemos hablado de la ceremonia íntima, del vestido de ensueño, de los invitados selectos, de los momentos de alegría y tensión, de los regalos originales y del futuro prometedor de la pareja. Hemos visto fotos filtradas, escuchado rumores confirmados y desmentidos, y analizado todos los detalles que han convertido esta boda en un evento inolvidable. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo de este recorrido por el mundo del salseo y el glamour. Quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos el mejor contenido sobre vuestras celebridades favoritas. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la boda de Demet Özdemir? ¿Os esperabais que fuera tan secreta? ¿Qué detalles os han llamado más la atención? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, quiero pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like, compartirlo con vuestros amigos y familiares y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, suscribiros y comentad. Nos
vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.